Una de ellas es la región Sierra, que es de la que vamos a comentar un poco el día de hoy. Esta región está comprendida por tres municipios: el municipio de Jalapa, el municipio de Tacotalpa y el municipio de Teapa. Eh, Hay un predominio importante de los choles, que son producto de la migración del vecino estado donde están ustedes ahora, de los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de... Entonces toda la parte fronteriza del estado de Tabasco con Chiapas, digamos, es predominantemente chol. Se habla de los zoques de antaño, que son los que habitaron desde la época prehispánica este territorio, pero de alguna forma el crecimiento de la población chol ha sido importante en los últimos años. ¿La que sigue, por favor? Bueno, mencionarles también que Tacotalpa es el municipio que tiene en porcentaje el mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena, ¿no? Como el 15% en Tabasco. No quiere decir que sea la lengua en cantidad, en población, los que tienen la mayor cantidad, pero sí en porcentaje en este municipio de Tacotalpa, donde está asentada la universidad, la sede de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Y bueno, a raíz de pues, de estas lenguas, de estas culturas que se practican acá, pues vamos a encontrar diversas prácticas socioculturales asociadas, gran parte de ellas a la parte agrícola, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la ceremonia de petición de agua de lluvia, que se hace cada 3 de mayo en diversas comunidades de la región. Esta tradición, de alguna forma, una mezcla de sincretismo entre el pues, esta religión judeocristiana y pues bueno, también con la tradición mesoamericana, en la que bueno, se lleva a cabo eh, una serie de etapas para agradecer a Madre Tierra, a la vez pedir buenas cosechas, por buena lluvia, para tener buenas cosechas durante el año. Se lleva a cabo en lo que conocemos en la religión católica como la Santa Cruz. Por ahí también tenemos algunos rituales que muy pocas veces se visibilizan. Nosotros podemos encontrar en algunas milpas pequeños altares en donde se hace pues un ritual para pedir por buenas cosechas. En algunos casos también es en muestra de agradecimiento. Y una práctica importante también que tiene que ver con las relaciones entre los campesinos que acá habitan, pues es algo que se conoce como mano vuelta, cambio de mano, trueque de mano, que consiste básicamente en pues sembrar eh, diversas prácticas agrícolas, pero se centra básicamente en la siembra y en la preparación del terreno del establecimiento de la... Y bueno, justamente en hacer un intercambio de mano obra, en la que aproximadamente 10 personas siembran establecen una milpa y posteriormente se van estableciendo las propias, ¿no? De manera eh, coordinada y organizada, ¿no? Eh, Aunque realmente ya muy pocas comunidades hacen pues esta práctica de intercambio de manos, muchas veces ya se centra en el pago de jornales. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando un poco ya de la biodiversidad en Tabasco, un estudio que hizo la Conavio hace como 6 7 años hablaba de la presencia de la vegetación natural en la zona. Bueno, tenemos 37.4% de vegetación natural. Algo muy importante es que la sierra de Tabasco es la que conserva los relictos de selva alta perennifolia en la región, ¿no? Entonces, pues digamos, de alguna forma este territorio es muy importante para la conservación de la biodiversidad en Tabasco, porque justamente aquí se concentran algunos relictos de selva alta perennifolia, pero además se tiene dos áreas naturales protegidas. Una área natural protegida, que es el Parque Estatal de la Sierra, eh, digamos, público, pero también hay un área natural protegida que es privada, ¿no? Que, bueno, de alguna forma, pues permiten esta conservación. Estos estudios de la Conavio
han mencionado alrededor de 900 especies. La que sigue, por favor. Bueno, de manera general, ¿cuáles son de alguna forma las especies más representadas? Pues los insectos, como ya sabemos, y las plantas, ¿no? Las angiospermas. Aunque, bueno, tenemos también presencia de algunos reptiles, sobre todo en las zonas de las palustres inundables, ¿no? Y algunos estudios que se han hecho en la región. De manera general, digamos, hay presencia de aves, que va a ser muy importante considerarlo para lo que voy a mencionar más adelante sobre algunos agroecosistemas en los que se conservan justamente reptiles y aves. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué contexto ambiental tenemos? Pues al hablar de sierra, pues estamos hablando de eh, pues laderas, estamos hablando de algunas partes también bajas que le llaman vega de río, que están muy cerca de los márgenes de los ríos, pero gran parte de los agrosistemas tradicionales acá se establecen en terrenos con pendientes mayores a 5. Hay algunos estudios que se ha verificado qué tipo de agroecosistemas están y en qué parte de las laderas, en qué parte del territorio están establecidas. Pero es muy importante considerar esto. ¿Por qué? Porque desde ahí tendríamos, si no se manejan adecuadamente, tendríamos problemas de erosión. Sin embargo, los conocimientos y las prácticas locales han permitido de alguna forma la conservación de territorios. La que sigue, por favor. Y bueno, hablarles un poco del metodológico. Nosotros trabajamos desde que fundamos esta universidad con la investigación acción participativa y bueno, el enfoque intercultural de esta forma de hacer nuestros trabajos, tanto de investigación como de vinculación, pues vamos aprovechando algunas técnicas, ¿no?, de investigación convencionales, pero vamos considerando algunas otras que no son tan convencionales. Pues en general trabajamos con entrevistas, observación participante, es muy importante para nosotros cuando hacemos pues registro de algunas prácticas agrícolas, registro de algunas prácticas socioculturales, estar presente, ¿no? Hace rato escuchábamos al conferencista magistral de lo que hablaba de estar siempre en el lugar, ¿no? De hacer esta etnografía en el sitio. Trabajamos con grupos focales, algunos talleres, ¿no? Hemos estado implementando actualmente muchos conversatorios en que se invitan sabios comunitarios y unos expertos en disciplinas. Hemos hecho algunas ferias eh, con el propósito de intercambio de semillas, de plantas, de productos, pero pues también lo utilizamos como una herramienta de investigación que nos permite a veces registrar la agrobiodiversidad de algunos sistemas de producción. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué hemos encontrado en la zona? Les diría de manera general y vamos a ir describiendo algunos agroecosistemas que aquí se mencionan, principalmente la milpa, ¿no?, que sigue siendo uno de los agroecosistemas principales, que está presente en la sierra de Tabasco. Tenemos huertos familiares que aunque cada vez se reducen más los espacios para mantenerlos, pues aún se considera un agroecosistema importante. Tenemos cautales que ha incrementado, aunque difiere un poco en su estructura con los cacautales que han establecido a partir del programa Sembrando Vida. Ya existían antes de ese programa de cacautales en la región, cacautales de sombra, en el que también se considera una diversidad importante. Cafetales, mencionarles un poco que la sierra fue un importante productor, en algunos casos se acopiaba mucho café en la región, por diversos problemas. Uno de los más importantes pues fue la roya del café, ¿no?, que trajo como consecuencias la disminución pues de la superficie sembrada de café en la región. Sin embargo, se sigue sembrando. Hay algunos agricultores, algunos campesinos que todavía manejan este espacio, ¿no? Y hay un ecosistema que casi no hemos hablado mucho,
que acá se le considera como parcela olimpia. Ahorita vamos a hablar un poco sobre ello, pero nada más comentarles que esta parcela mantiene la misma, casi la misma diversidad que la milpa. Sin embargo, la diferencia es que este, ya no se establece maíz y a veces ya no se establecen algunos otros cultivos como la calabaza, pero en general mantiene una amplia diversidad, sobre todo de frutales y algunas hortalizas, este, plátano. Este, ese agroecosistema ha sido muy poco estudiado, pero llama mucho la atención porque ya es, algunos le dicen milpa de alguna forma, pero digamos que lo que le hace milpa a veces es el componente justamente del maíz, el frijol y la calabaza. Y en algunos casos ya no se está presente, o en muchos casos ya no está presente estos cultivos que les acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Bueno, si hablamos de la milpa, pues bueno, ya hemos escuchado teóricamente a qué se refiere, ¿no? La milpa en náhuatl. Eh, en la región nosotros hemos estudiado y hemos encontrado alrededor de 60 especies en, en la milpa, ¿no? Dentro de los que predomina el maíz, los frijoles. Acá hablarles que el frijol no es una sola especie, vamos a encontrar del género Phaseolus, vamos a encontrar vid y vamos a encontrar un arbusto que es forrajero, pero también acá se utiliza mucho, que es el chícharo, que es también conocido como frijol chícharo. Vamos a encontrar una diversidad importante de calabazas, aunque no se ha registrado como tal la diversidad de calabazas, y vamos a encontrar algunas especies, unas que se utilizan para semilla, otras que se utilizan pues la pulpa. Y algo muy importante también que mencionarles es la presencia de chayas. En este caso es un concepto genérico para agrupar diversas plantas de hojas comestibles, ¿no? Dentro de las que destacan las solanáceas, la hierba mora y algunas otras solanáceas. Y bueno, también vamos a encontrar una diversidad importante de chiles silvestres asociados a la milpa. No, no solo a la milpa, pero bueno, principalmente a la milpa. Vamos a encontrar chiles silvestres y algunos que otros cultivados. La que sigue, por favor. Pues en maíces hemos registrado nosotros alrededor de 10 nativas en diferentes usos. Eh, de más importante que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar este que le dicen blanco criollo. Vamos a encontrar uno que se conoce como calito, que es pues, bueno, un lote muy del, por lo tanto, tiene su nombre acá en el back. El, hay un maíz muy importante que está presente, que los de maíces de colores, que es el maíz yachú, que significa en la lengua chol maíz negro, ¿no? Que todavía se cultiva. Este, para los que no son de Tabasco o de las zonas donde se consume la bebida del pozol, pues hablamos de que este, este maíz le da pues un color atractivo al pozol, sobre todo cuando no se utiliza el cacao dentro de esta bebida, ¿no? Entonces vamos a encontrar alrededor de 10 variedades nativas, hay por ahí otras variedades que han sido introducidas y nosotros que le hemos llamado algunas variedades acriolladas, ¿no? Que, muchas han llegado justamente de Chiapas, incluso hasta de Guatemala hay presencia de algunos maíces que han llegado a la zona. La que sigue, por favor. Les hablaba entonces de las chayas. En las milpas vamos a encontrar alrededor de 15 especies de hojas comestibles, conocidas como chayas. De esta podemos encontrar unas 3 especies que se cultivan. El resto de estas especies, de estas 15 que hemos encontrado en las milpas, pues son fomentadas, toleradas y en algunos casos solo recolectadas, ¿no? Aquí es importante mencionar que hemos escuchado mucho el concepto de quelites, ¿no? Acá no es el concepto de quelites, acá es el concepto de quelites en la región sierra, en el que se reconocen todas estas plantas de hojas comestibles, ¿no? Como tal. Le decía la hierba mora es una de las más importantes, pero también puedes encontrar algunos árboles y arbustos que dan hojas comestibles, que son de una importante. La que sigue, por favor.
Aquí también hay un listado importante de esas especies, muchas de esas solanáceas. La que sigue, por favor. Mencionarles también que dentro de las, aunque no se consideran tanto dentro de las milpas, pero sí en los huertos familiares, también estas chayas están presentes, ¿no? En los huertos familiares vamos a encontrar una amplia diversidad que se ha registrado. Muchas de ellas son pues plantas medicinales. En Tabasco se han registrado, en el estado de Tabasco, hay estudios que han reportado hasta 228 especies. Para la sierra particularmente, la que sigue, por favor, este, nosotros hemos registrado, la que sigue, hemos registrado 103 especies. Y justamente también las más abundantes son las solanáceas y los árboles frutales que vamos a encontrar. Eh, Vamos a encontrar citrus, vamos a encontrar anona, diversidad de plátanos, diversidad de chiles y pues también hay mangos, ¿no? Vamos a encontrar con una estructura que va desde de los árboles, eh, arbustos, plantas herbáceas, incluso hasta algunas enredaderas. Algo muy importante ha sido que muchas de estas son utilizadas como plantas comestibles, porque hay mucho frutal. Algo también que hemos encontrado es que eh, se utilizan como con plantas medicinales. Nosotros hemos registrado alrededor de 60 plantas medicinales dentro de estas 103 especies, pero casi todas tienen un uso comestible. Y bueno, lo que también estamos identificando actualmente con estos trabajos es que ha crecido mucho también eh, el número de plantas de uso ornamental, ¿no? En una comunidad que trabajamos encontramos que superaban a las de uso comestible, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, se ha empezado a trabajar mucho con, se ha empezado a tener muchas plantas de ornato, sobre todo suculentas, que requieren poco manejo. Entonces, esos han sido los cambios. Sin embargo, en general, de alguna forma, hablaríamos de que gran parte, más del 60% de las especies encontradas en los huertos familiares son de uso comestible. Sí, ¿no? Los chiles silvestres, nosotros hemos encontrado alrededor de 5 tipos de chiles silvestres, tanto de la milpa como de los huertos familiares. Los más importantes, pues es el que conocemos nosotros acá como machito, que son los chiles piquines, ¿no? O chiltepines. Y por ahí hay otros que, digamos, en términos de preferencia van en ese orden, ¿no? El primero, el más importante que se consume es el chile amachito, de ahí le sigue el chile blanco, de ahí el chile garbanzo y finalmente el chile pico paloma. La que sigue. Aquí hay dos especies, que es Capsicum annuum y Capsicum frutensis. La que sigue, por favor. Y bueno, el cacao tal, que Tabasco y Chiapas son conocidos justamente por su producción de cacao. Nosotros encontramos acá todavía cartales de alguna forma tradicionales, porque les decía que con el programa Sembrando Vida se implementó y una gran cantidad de superficie de cacao, eh, un poco diferente a como se había establecido de antaño, ¿no? Y también por ahí hubo otras empresas que trajeron el cacao como una, un elemento importante asociado con algunas especies condimenticias, ¿no? La que sigue, por favor. Nosotros encontramos alrededor de 40 especies acá y el cafetal del que les hablaba, que por su sombra hemos encontrado muchísimas especies de aves, pero además plantas de diferentes usos, ¿no? Dentro de los que predomina hay una especie que se consume mucho en esta temporada, que es conocida como chapaya o chapay. En algunos casos también le dicen chichón, es una que se come pues la inflorescencia y bueno, se aprovecha básicamente en temporada de Semana Santa para evitar el consumo de carne, se utiliza mucho el uso de esta planta como alimenticia. La que sigue, por favor.
Les hablaba de la parcela limpio, básicamente se hace la preparación de terreno para el establecimiento de la milpa. Sin embargo, con el paso del tiempo se va, eh, se va sustituyendo el maíz se va sustituyendo por otros cultivos hasta quedar lo que conocemos como parcela o limpio. Para nosotros ha sido importante esto porque antes digamos que este proceso implicaba posteriormente del establecimiento de la milpa establecer potreros. Actualmente hemos estudiado y hemos encontrado alrededor de 47 especies en este agroecosistema. Muy importante. La que sigue, por favor. Y bueno, a manera de conclusión, decía que la agrobiodiversidad que vamos a encontrar en estos agroecosistemas, que bueno, incluye plantas cultivadas, toleradas, promovidas, que nos proveen alimentos y bueno, también tienen un papel ecológico importante. No hablemos sobre esta especie de chícharo que sirve también para evitar la erosión y también nos van a permitir estos agroecosistemas conservar la flora y fauna silvestre y obviamente buscar promover el desarrollo sustentable para las comunidades rurales indígenas que están en la región. Algo que estamos trabajando mucho es cómo asociamos este conocimiento y estas formas de relacionarse y aprovechar la naturaleza como parte del patrimonio biocultural de este territorio serrano. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí dejo mis datos de contacto y pueden bueno, encontrar algunas publicaciones que hemos hecho con relación a este tema en ese perfil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guadalupe. Lo invito a quedarse en la sala con la finalidad de tener la retroalimentación en un momentito más. Sin duda alguna, el proceso metodológico que utiliza en la realización del trabajo es el que enriquece muchísimo y que complementa toda esta diversidad de datos que nos comenta, el convivir y el vivir la experiencia en el lugar es algo que enriquece y que engrandece el conocimiento científico. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, vamos ahora a darle la bienvenida a Fernanda Olivares, a quien le agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación y estar en contacto con nosotros. Debo de confesar que Fernanda acaba de regresar de un trabajo de campo en la veranada de Chile. Fue a hacer arreo de cabras y sin duda alguna la presentación de ella será algo diferente a lo que acabamos de presenciar con el doctor Guadalupe. Entonces, bueno, el título de la ponencia de Fernanda es Patrimonio y Cuidado de Rebaños en los Andes del sur de Chile. Ella trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Chile y me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es médica veterinaria por la Universidad de Chile, es magíster en desarrollo rural por la Universidad Austral de Chile y candidata a doctora en ciencias de la agricultura y la naturaleza por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su línea de investigación se centra en la agroecología, el patrimonio biocultural y la medicina etnoveterinaria, abordados desde un enfoque relacional, de género y de investigación-acción participativa. Su trabajo se desarrolla en sistemas campesinos y pastoriles, tanto mapuches como no mapuches, del Gualmapú en los Andes del sur de Chile, explorando las interrelaciones entre comunidades humanas, animales y socioecosistemas andinos. Es investigadora asociada del colaboratorio ECOS, Ecosistema, Complejidad, Sociedad, del Centro de Desarrollo Local CEDEL, Campus Villarrica, del Laboratorio de Estudios Territoriales en la Universidad Austral de Chile y del Laboratorio Modos de Vida y Habitat de Montaña del Laboratorio Natural Andes del Sur. Fernanda,
Te agradezco mucho nuevamente por estar con nosotras. Tienes 20 a 25 minutos para tu presentación. Adelante. Buenísimo. Muchas gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo los saludo, les saludo desde Chile, desde el sur de Chile, desde la montaña. Aún sigue mi trabajo de campo acá, así que estamos habitando este territorio. Y voy a compartir pantalla. Acabo de enviar una solicitud como para poder compartir mi Excelente. presentación. Va un momento. Ahí sí. Entonces, esto es compartir. ¿Se ve en modo presentación? Un momentito. Ah, ahí me ayuda. Sí, está cargando. Ah, ya, ok, perfecto. Porque acá, Listo. Adelante, ya podemos ver. sí, ya, perfecto. Listo. Ahí va bien. Ya, buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, yo me llamo Fernando Olivares, la saludo desde el sur de Chile, acá está frío, la montaña estoy habitando actualmente y bueno, la charla que hoy día voy a presentar se denomina Cuidado de Rebaños, Identidad y Patrimonio Biocultural en los Andes del sur de Chile y es parte un poco de una línea de investigación que hemos desarrollado, que estamos desarrollando junto con José Tomás Ibarra en este territorio y donde, a modo de contexto, nosotros sabemos que diferentes autores, autoras han hablado de cómo los diferentes saberes, las prácticas de cuidado de rebaños, se van transmitiendo de generación en generación, ¿cierto? A través de la oralidad, a través de cuentos, a través de experiencias, de vivencias que van articulando aprendizajes que son situados, ¿cierto? Situados en un contexto sociocultural específico, en un territorio en específico, y que eso permite ir generando, ir configurando, ir desplegando un patrimonio biocultural. Acá en la presentación van a ir viendo paisajes del sur de Chile, de este territorio, donde vemos diferentes tipos de animales, de caballos, vacas, ovejas, etcétera. Y bueno, una de nuestras formas de como abordar el patrimonio biocultural es desde las teorías de la no representación. Estas son teorías patrimoniales que nos dan un marco teórico donde nosotros podemos comprender este patrimonio a partir de las experiencias, a partir de las diferentes vivencias asociadas a las prácticas, en este caso asociadas a la crianza animal, y también indagando en las emociones y en los sentimientos que emerge el cuidado de rebaños, que emerge a partir de la crianza animal. Eh, ¿Dónde nos situamos? Nos situamos acá en el Gualmapu. Bueno, acá en el mapa de la izquierda podemos ver que estamos en el sur de Chile. Específicamente esta zona es parte de la región de la Araucanía. Y acá esto tradicionalmente era parte del Gualmapu, del territorio histórico del pueblo mapuche. Históricamente, el pueblo mapuche habitaba esta zona y también habitaba la zona chilena y argentina, ¿ya? Después, cuando llegaron los españoles, esto fue cambiando, ¿cierto? Después, con la conformación de los Estados-naciones, esto fue parte ya, el Gualmapu se integró a Chile, también se integró a Argentina, pero aún esto es parte de un territorio histórico, ¿cierto? Donde el pueblo mapuche, el pueblo pehuenche ha habitado desde tiempos prehispánicos y donde vemos que el vínculo humano-animal, específicamente con el ganado, ya sea vacas, ovejas, caballos, fue con la introducción de este ganado por parte de los españoles. Pero el pueblo mapuche muy hábilmente lo adoptó y empezó a criar muchos rebaños de ganado, de caballos. Había una interacción humano-animal súper estrecha. Las crónicas, por ejemplo, en esta foto son ilustraciones, crónicas cuando uno empieza a investigar, ¿cierto?
se da cuenta que hablan cómo se hacían piruetas con los caballos, cómo el movimiento de ganado entre iba más allá de la frontera chilena y argentina, sino que era muy amplio en todo este territorio. Entonces, un poco de ahí viene también toda esta crianza animal y todas estas prácticas que vamos a conversar ahora. Y una de las preguntas que ha guiado también toda esta investigación, o todo como este pensar el patrimonio, es cómo los saberes y, la práctica, y las prácticas que surgen, que emergen de las interacciones entre comunidades mapuches y su ganado van configurando un patrimonio biocultural acá en los Andes del sur de Chile. Entonces, para responder esta pregunta, uno de los objetivos generales es primero analizar los saberes y las prácticas vinculados al cuidado de rebaños e indagar en su configuración como un patrimonio biocultural aquí en los Andes del sur de Chile. Para eso, el primer objetivo siempre ha sido como identificar primero y caracterizar cuáles son estos saberes, cuáles son estas prácticas asociadas al cuidado de rebaños y después también comprender cuáles son los sentimientos, cuáles son las emociones que emergen en torno a estas prácticas y cómo estas emociones van configurando un patrimonio biocultural. Eh, entonces, lo que hoy día me gustaría compartir es un poco esta experiencia de la co-creación de un libro que se denomina Cuyintañi Lagüen, Cuidado de Rebaños en Huelmapu, donde abordamos la dimensión patrimonial asociada al cuidado de rebaños. ¿Ya? Este fue una experiencia donde se realizó la co-creación de un libro donde la autoría la tienen en este caso, los autores de este libro son la comunidad mapuche María Millanao, es la cooperativa Quiñanagüín que está en Curarrehue, y donde nosotros, en este caso yo, Tomás y otro equipo más, facilitamos un proceso de investigación y acción participativa y donde fuimos co-creando este libro. ¿Ya? Acá también es relevante que la autoría del libro es de la comunidad y la cooperativa, y no solo la autoría, sino que los derechos de propiedad intelectual. Entonces también con esta experiencia tratamos en avanzar un poco también en el reconocimiento de estos saberes como también saberes propios de estas comunidades, ¿cierto? Y cómo también eso se puede ver reflejado en la coautoría o en la autoría, o como también se puede ver reflejado en la propiedad intelectual, en los derechos asociados a la propiedad intelectual. Bueno, y para este proceso de investigación y acción participativa utilizamos dos métodos, ¿ya? Primero la metodología campesina-campesina y después el teatro de los sentidos. La metodología campesina-campesina yo creo que ustedes la conocen, pero nos acercamos desde la agroecología a esta metodología, donde básicamente se basa en que las personas que crían animales, que históricamente han criado animales, que toda la vida lo han hecho, comparten saberes, ¿cierto? Comparten saberes específicamente asociados a el uso de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades. Entonces, acá realizamos, bueno, como les decía, son dos comunidades, dos grupos diferentes, y en los dos grupos nosotros hicimos esta metodología donde la instrucción era muy simple, poder llevar alguna planta, poder compartir algún saber que ojalá ellos hayan podido haber realizado anteriormente o que viene heredado, ¿cierto?, de los abuelos, de las abuelas. Y vemos que acá, por ejemplo, está la señora Maribel con una Rayán. La Rayán nos explicaba cómo en este caso sus papás ocupaban la hoja de la Rayán, la masticaban, el jugo que botaba la Rayán, después se aplicaba en los ojos del ganado, porque el ganado de repente en algunos momentos del año se les pone como una nube, se tapa, es como una queratoconjuntivitis, lo diríamos como en la medicina moderna, pero también se denomina nube, producto de espigas, producto de diferentes razones, y bueno, este era el tratamiento tradicional. Y este tratamiento tradicional, ella lo vio que era efectivo, lo hizo cuando chica. Entonces, un poco este taller lo que buscaba a partir de esta metodología era que, en este caso, las propias personas que cuidan los rebaños, que tienen animales, nos enseñen, ¿cierto? Que nos enseñen, nos compartan estos saberes y estos saberes que también están asociados a dimensiones que son más allá de lo utilitario, sino que se pide permiso para sacar una planta, se saca solo lo que se va a ocupar,
Entonces, como que también la lógica asociada a la práctica tiene dimensiones espirituales, tiene dimensiones desde la cosmovisión y también enriquecen y van dando cuenta de que también es parte y va configurando un poco este patrimonio, ¿cierto? Esto también ocurrió en la otra comunidad, en María Millanao. Acá vemos la señora Dominga enseñándonos, contándonos historias de cómo se usaba antes, de cómo antes no existían jeringas, antes se ocupaban botellas, cómo antes no existían algodones, se ocupaban paños, ¿cierto? Entonces, ver cómo también, previo a la medicina moderna, se iba desarrollando, o sea, igual había un cuidado de rebaño, ¿cierto? Un cuidado de rebaño muy en diálogo con la medicina, en este caso tradicional mapuche. Acá esta foto me gusta mucho porque acá vemos a la señora Dominga y vemos a Nelson. Y Nelson como le pregunta a la señora Dominga cuánto agua le echo, ¿cierto? A las plantas, cómo se va preparando. Y todas esas son preguntas que surgen cuando uno realiza una práctica. Y esta metodología permitió generar ese diálogo, permitió ir aprendiendo en este proceso, ¿cierto? Permitió ir evocando la memoria, ir recordando y fue muy bonito para ambas comunidades. Bueno, la segunda, no sé si se acuerdan, el segundo objetivo era ver qué en estas prácticas, qué emociones y qué diferentes sentimientos pueden evocar, en este caso la crianza animal. Y para eso nos enfocamos en el uso del agüen. El uso del agüen sería el remedio basado en plantas medicinales. Y para eso ocupamos una metodología, un método que se llama Teatro de los Sentidos, que viene de un libro, no sé si lo conocen, que se llama Mapeo Cuerpo Territorio, que son de unas compañeras también latinoamericanas que desde la educación popular y desde los feminismos comunitarios proponen y nos ayudan a entender cómo también utilizar o realizar metodologías que nos permitan abordar esto, ¿cierto? Porque los sentidos, las emociones son súper complejas, pero son súper complejas de identificarlas. De repente, hasta nosotros mismos, si preguntan o si yo les pregunto qué sienten ustedes, muchas veces tenemos como tres emociones para decir. Entonces, era todo un desafío abordar cómo queremos abordar, en este caso, el patrimonio biocultural desde esta teoría de la no representación que se asocia más al sentir, ¿cierto? A la emoción, a cómo esta emoción y este sentir se recuerda y cómo esta emoción va configurando este patrimonio. Entonces, acá nosotros adaptamos el teatro de los sentidos y lo adaptamos al contexto, ¿cierto? Al contexto territorial, al contexto, en este caso, asociado a la crianza animal y a las plantas medicinales. Entonces, básicamente esta metodología es vendar los ojos, tapar los ojos, ¿cierto? Y nosotros lo que hacíamos es que pasábamos, ahí está, están vendándose los ojos las personas, ¿cierto? Los grupitos, y lo que hacíamos es pasar plantas, ¿ya? La idea era poder adivinar qué planta era. Pero el desafío era adivinar qué planta era, pero ya no utilizando la vista, ¿cierto? Sino que utilizando el tacto, utilizando el olfato. Y nos damos cuenta que cuando empezamos a abordar o a indagar en diferentes, en este caso en las plantas o en los recuerdos, van evocando cosas. El olor, yo creo que todos tenemos un olor, no sé, de un naranjo o de algo que nos activa la memoria, ¿cierto? Nos activan recuerdos. Y eso es muy bonito y eso es lo que ocurrió acá asociado al canelo, diferentes plantas, como, como en este caso el fundizar en el olfato, el olfato era muy relevante acá, porque siempre se asociaba a algo, o cuando yo era chica tenía que ir a buscar una planta, y esta planta era para el dolor de estómago, por ejemplo, o cuando chica, entonces, y no solo cuando chica, sino como en diferentes etapas de la vida. Entonces creemos que esta metodología fue súper bonita. Teníamos igual hartas dudas de si iba a funcionar o no, pero es muy lindo cuando también uno se da cuenta que también hay dimensiones más allá de cómo el sacar la planta, ¿cierto? Y también cómo en la práctica están involucrados diferentes sentidos, ¿cierto? Sentidos de percepción de las personas. No es solo sacar el tacto, sino que también es oler, sino que también es sentir, ¿cierto? Y eso permitió esta metodología.
Algo que también queríamos compartir y que creo que es relevante es cómo también dentro de este mismo libro el análisis de datos y los contenidos que tiene el libro fueron coproducidos. O sea, no solo coproducidos, sino que el taller se escuchaba, ¿cierto? Después se pasaba, se transcribía y después la idea era como con las mismas personas ver qué ¿qué les gustaría más ilustrar, por ejemplo? ¿Está bien que se estructure así el libro? Por ejemplo, acá en papeles, en estos papeles están las citas que están presentes en el libro. eh, y fue bonito también cómo también poder en una investigación participativa coproducir también no solo conocimientos, sino también el análisis de datos, ¿ya? Como también en el mismo análisis de datos, que no sea solo hecho en este caso por el grupo facilitador, sino que también puede ser involucrada la misma gente, porque estamos en un proceso de co-construcción. Entonces, esta también fue una de los momentos bonitos, de los momentos relevantes y de los aprendizajes que nos quedamos y nos gustaría seguir desarrollándolo así. Bueno, este fue el resultado final, cuando ya teníamos el libro, después de todos estos procesos de talleres, después de todos estos procesos de análisis, ¿cierto? Y fue muy bonito poder tener en este caso, un libro, fue muy bonito ver también cómo las personas, en este caso, por ejemplo, la señora Dominga, podía encontrar su cita, su saber bien referenciado, no como un número o no como mujer X años, que es lo que ocurre mucho en la academia, ¿cierto? Porque también poder también dar esas alternativas y que también esas alternativas son recibidas y son parte también de cómo podemos también ir desarrollando otra academia, ¿cierto? O podemos ir avanzando en la inclusión, en la coproducción, en esta coproducción y en la visibilización y en el reconocimiento de estos saberes. Entonces, el libro está en PDF, también se los puedo compartir por si lo quieren ver, pero esto también fue muy emocionante tener el libro en las manos, muy emocionante, en este caso para las personas, ver sus nombres, ver que el relato que era de su abuelo ahora aparece acá y que eso también va a permitir que nuevas generaciones puedan seguir conociendo que hay un saber, hay un conocimiento, hay un cuerpo de conocimiento asociado a la crianza animal que es situado, que es territorialmente pertinente y que viene de la experimentación, de la oralidad, etcétera. Bueno, entonces, este es el libro, como yo les decía, Cuyintan y Lagüen. Lagüen son las plantas medicinales utilizadas para el tratamiento de enfermedades. Cuyin es animal, es mapuzungún. Entonces, el Cuyin sería plantas para animales y lo que sigue es cuidado de rebaño en el Gualmapu. Y también de todo este proceso se generó un cortometraje, el cual también se los puedo compartir, está en YouTube, liberado, donde también explicamos un poco todo este proceso asociado al patrimonio biocultural, ya asociado a las diferentes dimensiones que contempla el patrimonio biocultural. Y bueno, a modo de conclusión, las diferentes conclusiones, primero es que el cuidado de rebaños, en el cuidado del rebaño, de las relaciones entre animales con comunidades mapuches, con un entorno más amplio que está formado por bosques, que está formado por plantas, que está formado por agua, se va configurando un patrimonio biocultural, ¿cierto? Y que emerge, en este caso, un sentido de identidad y este sentido de identidad está marcado por saberes heredados, ¿cierto? Saberes que son heredados por los antiguos, que se ven reflejados y todavía son visibles en prácticas cotidianas y que también se van transmitiendo a futuras generaciones. Entonces acá vemos cómo esta identidad se va heredando, ¿cierto? Pero también se mantiene en el pasado, presente y futuro. Es como un continuo. Y también vemos esta dimensión identitaria en la importancia que tiene el ganado, en la importancia que tienen los animales, en las formas de habitar cotidianas que van más allá de las dimensiones productivas, ¿ya? Van más allá de la alimentación, sino que aparte de eso también son muy relevantes en la economía, ¿cierto? En la economía familiar, pero también son relevantes en la transmisión de conocimientos y saberes, ¿cierto?
en la continuidad de dimensiones espirituales de una cultura. Entonces vemos que los animales no es solo lo productivo, no es lo mismo que los animales criados, por ejemplo, bueno, yo creo que todos sabemos eso, en industrias, sino que acá los animales son parte de esta vida cotidiana y por eso mismo se van articulando emociones en torno a ellos, se van articulando un patrimonio biocultural. Y en cuanto a los desafíos, acá a lo mejor para la discusión o para que podamos conversar, uno de los desafíos que nos encontramos y que la idea es poder seguir abordándolo es cómo también podemos incluir la agencia de los seres más que humanos, ¿ya? En este patrimonio biocultural. Cómo el animal también tiene una capacidad de accionar, ¿ya? A eso se refiere la agencia, cómo la planta también tiene una capacidad de accionar y cómo finalmente, si vemos todo este patrimonio desde un enfoque relacional, si se afecta a la planta, también se afecta al humano y se afecta al animal. Entonces, como uno de los desafíos es cómo también podemos integrar todo esto, ¿cierto? Todas estas dimensiones. Y por otro lado, el segundo desafío es cómo también podemos continuar desarrollando metodologías patrimoniales, o sea, que aborden el patrimonio biocultural pero que permita que este patrimonio surja también desde las propias prácticas y desde las propias comunidades y que no sea algo impuesto externamente. ¿Cómo podemos primero ver o podemos comprender si, lo que existe y cómo eso va configurando el patrimonio y cómo las propias gente, las propias personas que habitan los territorios dicen o dan cuenta que es un patrimonio o que no es un patrimonio? Acá ocurre que, por ejemplo, patrimonio no existe en Mapuzungun. Ya, patrimonio también es una palabra, si nos ponemos más críticos, ¿cierto? Una palabra que es externa, ¿cierto? Que muchas veces no se entiende que es patrimonio. Y también es bonito como ir viendo cómo esto se puede ir, cada comunidad puede ir dando sus propios significados de patrimonio, ¿cierto? Y cómo podemos ver cómo emerge desde abajo y no desde arriba, no como desde arriba desde declaratorias o desde categorías impuestas de afuera. Entonces, bueno, eso es lo que quería presentarles, compartir. Cualquier duda, bueno, ahí está mi contacto, pero la idea es que yo creo que podamos seguir conversando y ojalá les haya gustado la presentación y las imágenes todo el rato trataron de poder transmitir un poco el territorio en el que estoy habitando ahora, que es muy lindo, es más austral, pero también está presente este patrimonio biocultural, está presente toda esta cultura, toda esta crianza animal y eso. Muchas gracias. Fernanda, muchísimas gracias por tu participación, sin duda alguna. Un comentario que te dejo ahí para posteriormente platicar es cómo un médico veterinario tiene tanto conocimiento de todo esto que nos has compartido esta mañana, porque esto es más bien visto dentro del bagaje de conocimientos de antropólogos, de sociólogos, y cómo esta práctica etnoveterinaria ha enriquecido, ¿no? Este trabajo de la veterinaria, siendo tú tan joven, porque evidencias eso, juventud, y esto, bueno, lo vamos a conversar un poco más adelante. Te agradezco mucho y te invito a que te quedes también, por favor, para posteriormente continuar con el diálogo. Y bien, doy ahora la bienvenida a la doctora Paola Andrea Oviedo Corbalán, Pau, mi amiga, nuestra compañera de trabajo, quien nos hace el favor de su presencia esta mañana, dando su plática, nuestra plática, llamada Diversidad biocultural y saberes etnobotánicos asociados al traspatio familiar entre el Pacífico y el sur de México. Vamos a conocer un poquito al respecto de Pau, y les voy a comentar que Paola es hoy día doctora, originalmente es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella cursó la maestría en Ciencias en Producción
agropecuaria tropical y el doctorado en ciencias agropecuarias y sustentabilidad en esta benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, en la UNACH. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y es investigadora por México. Se desempeña está comisionada al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, CIAD, en la subsede de Colima, y su trayectoria profesional se ha distinguido por la vinculación entre la investigación científica, la docencia y la vinculación comunitaria. Pau colabora en líneas de trabajo centradas en la etnobotánica, los huertos familiares y la agrobiodiversidad. Doctora Paola, perdón porque me resbalé hace un momentito diciéndole Pau. Doctora Paola, sea usted bienvenida y es suyo el tiempo. Adelante. Muchísimas gracias, Lourdes, Luna, y muchas gracias a todos los que están presentes. Y pues gracias también por la invitación a este grandioso congreso que nos integra dentro de estas temáticas de la interculturalidad, lo cual me hace sentir más en confianza, ya que también, así como mis compañeros que anteriormente participaron, seguramente estarán de acuerdo conmigo que venimos de una línea muy convencional en el área de las agropecuarias, lo cual también es difícil hacer cambios de índole tan tradicional en cuanto a estas ciencias. Y en este sentido también nos acercamos mucho al área de la antropología. Entonces estamos hablando de un tema bastante transdisciplinario. Muy bien, entonces la presentación. Okay. Bueno, traigo esta presentación relacionada con el área de traspatio familiar, el cual es un tema que vengo desarrollando desde hace muchísimos años desde Chiapas, y en la actualidad me encuentro en la zona del Pacífico, específicamente en el estado de Colima. La siguiente, por favor. Bueno, empiezo un poco dramática también, pero justamente como decía anteriormente el doctor de la conferencia, no recuerdo ahorita su nombre, de Colombia, hay una forma de vivencia, pero también hay una forma de exploración, algo así comentó, y es la realidad que observan las personas sobre, por ejemplo, en este caso de la crisis socioambiental y global que se percibe a través de diferentes puntos de vista relacionados con la pérdida de biodiversidad, la erosión genética, homogeneización agrícola, todo este tema del cambio climático, entre otros, y así como tanto el rezago social, la escasez de alimentos. Y esto se observa no solamente visualizándolo directamente en áreas como los agroecosistemas o ecosistemas de los territorios, sino también lo vemos en la información que recibimos diariamente, donde hay una realidad existente en cuanto al manejo agropecuario de manera convencional que hemos venido generando desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, el estado de Colima es el estado con mayor presencia de cáncer, tanto de próstata como cáncer de mama. ¿Sí? Allá es muy común, yo nunca había visto esto, pero todas las personas tienen algún familiar con cáncer y mucha gente joven donde ha fallecido debido a esto. Es algo bastante impresionante y pues hay datos donde se incluye justamente el cuánto se utiliza de agroquímicos y herbicidas justamente en el estado de Colima. Pero también aquí en el estado de Chiapas vemos características muy similares, y no solamente sobre el tema de las enfermedades que están generándose en la población, sino en este tipo de agroecosistemas convencionales que desplazan los agroecosistemas tradicionales. Y uno de ellos viene siendo, por ejemplo, la palma aceitera al norte de Chiapas, cuando es un cultivo que ni siquiera es propio de América, ¿no? Entonces, bueno, esos son
parte de la realidad que se percibe no solo en México, sino a nivel mundial. La siguiente, por favor. Y con base en esto, y mucha gente no desconoce que más del 80% de la producción agrícola a nivel mundial viene de la agricultura familiar, ¿sí? No, no de la agricultura convencional. Y es algo que se desconoce muchísimo, principalmente dentro de la producción agrícola convencional. Y en este sentido, pues la Organización de las Naciones Unidas ha denominado a la agricultura familiar como una forma o una actividad donde se organiza la agricultura, la ganadería, todo este tipo de actividades, pero desde el trabajo familiar, donde se combinan diferentes roles que van relacionados con funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Y esto es muy importante reconocerlo, ya que gran parte de la producción, como les decía, proviene de este tipo de agricultura, y lo cual es una parte sustancial de los alimentos que se consumen en diferentes países. Y esto está relacionado con la seguridad y la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad, entre otros aspectos que justamente van en contra de lo que les mencionaba en primer lugar. La siguiente, por favor. Reconociendo la agricultura familiar y la importancia de esto, hay un área también que no solamente es el hecho de que se presente, muchas veces se habla de la agricultura familiar como a pequeña escala, cuando no es necesariamente así. Sin embargo, existe una unidad de producción familiar donde se perciben diferentes agroecosistemas que van unidos a las formas de vida de las familias. Uno de estos es el llamado traspatio familiar, o también tiene diferentes nombres, se ha denominado huerto familiar, huerto casero, solares, patio. Estas diferentes formas de cómo se ha denominado a este espacio que les voy a comentar, que es todo espacio que va circundante a la vivienda familiar y donde se presentan diferentes componentes como plantas, animales, hasta hongos, y que van muy relacionados con las funciones y las actividades de la familia. Y esta área va muy influenciada con el territorio y los diferentes ecosistemas circundantes, ¿no? Su estructura y la producción se analiza muy frecuentemente desde una visión ecológica y desde una visión económica. Sin embargo, reconociendo que este traspatio es un agroecosistema o un sistema agroforestal, se puede analizar desde diferentes puntos de vista y muy directamente relacionados con las dimensiones que van orientados a la sostenibilidad o al desarrollo sostenible. Otra de las, ¿por qué digo económico? Porque una de las características principales es el autoabasto, lo cual es muy representativo dentro de las comunidades principalmente indígenas, y pues también dentro de comunidades campesinas a nivel rural, mestizas, pero también vamos a ir reconociendo que hay una transición importante, como les voy a explicar posteriormente. La siguiente, por favor. La agrobiodiversidad está íntimamente relacionada con el traspatio. ¿Y qué es la agrobiodiversidad? Ya anteriormente nos comentaba el doctor Guadalupe un poco de las características al respecto. Generalmente aquí hablamos de plantas y animales, pero en específico yo me voy a orientar más con el tema de las plantas. Generalmente son especies que pueden ser cultivadas o silvestres o en diferentes estadios o en diferentes etapas de manejo. Esta diversidad biológica puede presentar diferentes funciones, puede tener un conocimiento específico por parte de las familias, y que no solamente va orientada a la alimentación. Además, la agrobiodiversidad no solamente está a nivel de escala genética, sino que también podemos hablar de ecosistemas, donde está muy relacionada la forma de manejo a nivel general de la agrobiodiversidad. Y estas especies vegetales también pueden presentar diferentes funciones dentro del agroecosistema.
y va relacionada con los niveles de manejo. El agroecosistema, la agrobiodiversidad va íntimamente relacionada con la gestión que los campesinos ejercen sobre las mismas. Y anteriormente también comentaba el doctor que existen diferentes etapas en las cuales se pueden estar presentando las especies en los traspatios o en los huertos familiares. Muchas de ellas son reconocidas como las cultivadas, las plantas cultivadas. Las plantas cultivadas son todas aquellas plantas que ya presentan un manejo importante de domesticación. Sin embargo, aquí es donde ya empezamos en el conflicto de términos y conceptos, porque resulta que la domesticación no solamente se orienta a las plantas ya cultivadas, que son aquellas que ya no se pueden reproducir por sí solas, sino que también hay una serie de plantas que son útiles, que tienen una función en el agroecosistema, pero que están en diferentes etapas de domesticación y que van orientadas. En algún momento las cultivadas pudieron ser plantas silvestres que fueron recolectadas, y esas plantas en el momento que fueron recolectadas ya comienza una forma de manejo. ¿Y quiénes son los que manejan? Pues las familias, las personas, y esa forma de manejo va muy ligada y orientada hacia los factores culturales. Y eso es muy importante porque entonces estamos hablando que la domesticación está íntimamente relacionada con los factores sociales y culturales de la familia. Y es algo que no se observa, o la ciencia dura lo invisibiliza. Entonces, esto se pone más interesante cada vez más porque ya los estudios etnobotánicos no solamente van orientados al uso de la planta, sino que la planta ha tenido una evolución directa en estos agroecosistemas manejados por la cultura de las personas. La siguiente, por favor. Existe una gran riqueza de la agrobiodiversidad en los traspatios, y eso ha sido evidenciado en diferentes países a nivel mundial. En muchos países, principalmente de las zonas tropicales, se han realizado diferentes estudios y coinciden con una gran diversidad en las zonas tropicales principalmente. Por ejemplo, en México, Chiapas es uno de los estados que tiene una alta riqueza de especies y una gran biodiversidad, así como Oaxaca. Y en estos estados pues se han encontrado número de especies desde menos de 50, pero hasta más de 500, más de 490, ya deben estar mucho más, incluso en diferentes regiones. Pero también en otros países encontramos una diversidad también bastante representativa, como en Colombia, incluso en Chile ya hay trabajos que se relacionan con los traspatios, y Guatemala, Costa Rica, hasta en Uruguay, y generalmente se perciben más de 100 especies como parte de la riqueza frecuente dentro de estos agroecosistemas. La siguiente, por favor. Bueno, esto de manera general, la idea de hoy también era traer este tema y reconocer la importancia de la diversidad biocultural y los saberes etnobotánicos que van asociados a este tipo de agroecosistema, con las experiencias que he tenido tanto en el sur de México como actualmente en el Pacífico, en comunidades tanto de Colima como de Chiapas. El enfoque metodológico que yo he llevado a cabo dentro del trabajo que he venido realizando desde los traspatios ha sido a través de un enfoque de sistemas de vida, que es un proceso metodológico que va relacionado con las formas, los modos de vida de las familias, y que presenta un enfoque cualitativo, una serie de herramientas metodológicas que van muy relacionadas con la investigación de acción participativa, así como también un enfoque relacionado con la agricultura familiar y la etnoagroecología, que también ya ha sido conceptualizada como una disciplina que se encarga de estudiar tanto el uso y el manejo que realizan los grupos sociales con la agrobiodiversidad en un agroecosistema. Entonces, básicamente esta es como la línea de trabajo que se ha mantenido para el estudio de estos agroecosistemas. La siguiente, por favor.
Bueno, para los que no conocen Colima, Colima es uno de los estados con menor extensión geográfica en México. En 2 horas visitamos desde el volcán hasta la zona de la playa, de la costa, y ya con eso puedes reconocer un gran mosaico de ecosistemas que van relacionados con una amplia diversidad florística y abundantes asociaciones vegetales. En Colima hay una riqueza biocultural de origen náhuatl. Sin embargo, de hecho se presentan 3 comunidades o 3 pueblos que todavía tienen un origen indígena náhuatl. Sin embargo, la lengua como tal básicamente ya se ha perdido. Algunos viejitos, yo todavía estoy en un área como de exploración, pero sí hay algunos abuelos que mantienen algunas palabras, pero no hay una conversación como tal como existe en otros estados como en Chiapas. Además, pues Colima, como parte de su identidad cultural, se presenta el volcán de fuego, que es uno de los más activos en el país, y el volcán de Nevado, que ya es, digamos, como el volcán viejito, y una gran actividades que van muy ligadas a la cultura de esta región. Y bueno, Chiapas, ya estando aquí en Chiapas, bueno, para los que nos escuchan, y sobre todo Fernanda, que espero que algún día nos visite por acá, es el segundo estado con mayor riqueza biocultural. Hay más de 14 lenguas indígenas que se presentan en el estado. Y en esta ocasión, bueno, yo me voy a aventar a los lugares donde he tenido la fortuna de haber trabajado, como es los municipios de Salto de Agua y Tumbalá, justamente muy cercano a la región de Tabasco que anteriormente nos comentaba. Voy a continuar para, ya, yo hablo un poco, a veces mucho pensando que no, pero bueno, dentro de los procesos metodológicos, digamos que tenemos estandarizados diferentes métodos que van desde la cédula comunitaria hasta las entrevistas abiertas informantes clave. Esa es como nuestra ruta metodológica, sin embargo siempre va a ser contextualizada dependiendo de tanto de los enfoques de trabajo como los objetivos y la población en la cual vamos a estar colaborando y acompañando. Entonces, básicamente también se tiene un consentimiento informado con las personas, seguimos un código de ética desde la etnobiología que va orientada también con el código de ética del protocolo de Nagoya, así como también se incorporan diferentes actividades que van relacionadas con la investigación y acción participativa, desde talleres participativos con las personas y los colaboradores que se mantienen en cada una de las comunidades. Aquí ven, al final yo lo llevo como un proceso muy parecido a un arbolito, porque básicamente hacemos una base importante que refuerza el trabajo con la gente, hasta la idea de generar flores y frutos para poder continuar con un proceso que vaya acompañado también con las personas. La siguiente, por favor. Bueno, tanto en Colima como en Chiapas se ha mantenido primero que nada un acercamiento desde los grupos de trabajo. En Chiapas tuve la oportunidad como docente de trabajar con algunos grupos que iban muy relacionados con los estudiantes a los que les daba yo clase. Entonces generalmente buscábamos también incorporarnos en un trabajo relacionado con médicos tradicionales, pero también con algunas familias que de alguna manera estaban relacionadas con un objetivo en común. Aquí en Colima ha sido básicamente similar, sin embargo he tenido la oportunidad de reconocer mujeres que están muy ligadas en alguna actividad, como mujeres cocineras y mujeres huerteras, a las cuales nos hemos estado acercando y trabajando en conjunto con ellas desde un inicio, y los cuales nos ha permitido ir transformando y buscando la forma metodológica, la ruta de trabajo con ellas. La siguiente, por favor. También para el trabajo etnobotánico siempre mantenemos también el trabajo utilizando técnicas tradicionales de muestreo botánico si es necesario, y si las personas también
están de acuerdo, así como los talleres participativos, donde hemos también aprovechado estas ocasiones de diálogo para reconocer diferentes registros de especies y de plantas que son importantes para las señoras. La siguiente, por favor. Básicamente, con la información general que vamos tomando desde la investigación, acción en campo, generamos también un diagrama para orientarnos cuáles son esos componentes importantes dentro del traspatio, identificando que la familia como unidad principal es la que nos va a generar los diferentes elementos que van de alguna manera relacionados con ella, y es lo que nos permite reconocer de qué manera se caracteriza la unidad de producción familiar en los diferentes contextos. Este análisis de esta información la hemos identificado también desde el Pentágono de Patrimonios, y es aquí donde buscamos organizar de alguna manera esa información desde diferentes componentes que se relacionan con el patrimonio humano, el patrimonio natural, el patrimonio económico, el patrimonio físico, el patrimonio social. Esto nos ha permitido también orientar diferentes elementos y que nos permiten reconocer otras áreas de oportunidad para darnos una orientación en cuanto a otros tipos de investigación. La siguiente, por favor. Bueno, hay características del agroecosistema que se asemejan dentro del área de Chiapas y el área de Colima, y eso es impresionante porque la verdad que Colima ha tenido un desplazamiento importante en cuanto a la bioculturalidad, ya que no se mantiene todavía, ya no se presenta una lengua como tal en comparación con las zonas de Tumbala y Salto de Agua, y la zona de Tumbala y Salto de Agua, que también son comunidades que están más alejadas y que además se presenta una lengua originaria. La característica económica más resaltante y representativa es que el traspatio todavía se reconoce como un área de autoabastecimiento para la familia. Muchísimas de las especies también son parte importante del consumo alimenticio, medicinal y entre otros. En el área de los agroecosistemas de Suchitlán, donde he iniciado este campo de trabajo, se encuentran algunas especies alimenticias, pero hay una representatividad importante de plantas ornamentales y plantas medicinales que se mantienen. La siguiente, por favor. Y en sí hay otra serie de características que también van enfocadas hacia las zonas rurales. En los estudios de traspatio tomamos en cuenta el reconocer si existe una zonificación o un patrón de zonas, como lo hemos bien representado en la zona de Chiapas, y en Colima estamos identificando esas zonas que son importantes dentro del área del traspatio. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la agrobiodiversidad vegetal en la zona de Chiapas encontramos una gran representación de especies que van ligadas a ser parte importante de las características de los traspatios. En el área de trabajo donde se realizó el estudio en Chiapas, encontramos, por ejemplo, la especie llamada el chayote o Sequium edule como una planta representativa del traspatio, y es parte importante del consumo alimenticio. Y no solamente encontramos una variedad, sino que encontramos diversas variedades, creo que si mal no recuerdo fueron 8 o 9 variedades con nombres propios de la lengua cholo. Y eso pues es un registro bastante interesante que no solamente queda aquí, sino que genera un área de oportunidad para estudiar un poco más allá de la etnobotánica. La siguiente, por favor. También, así como anteriormente lo comentaban y se relaciona mucho con el área de Tabasco, también hay una representación importante de especies que son utilizadas como quelites, y como lo digo también entre comillas, porque aquí no son denominados quelite. Quelite proviene de una lengua náhuatl, pero aunque son áreas completamente diferentes, aquí son denominadas pimel muchas de estas especies que son consumidas por sus hojas,
Y hay una representación interesante porque hay una planta que también es una solanácea, que no solamente son las hierbas, la hierba mora, sino que la chantier es presenta diferentes formas de uso y funciones dentro del agroecosistema. Aquí también muestro estas semillitas que están arriba, son el ash, como lo denominan acá, en Yucatán es denominado Ramón, que es el Brosimum alicastrum. Viene siendo una planta ancestral que incluso anteriormente se utilizaba como, cuando en época de que no había maíz, se utilizaba el ash para incluirlo dentro del consumo alimenticio. Y la siguiente, por favor. Bueno, hay dentro de este estudio etnobotánico que se hizo en Chiapas, pudimos reconocer más de 80 especies con sus nombres originarios en la lengua chol, y eso fue un enriquecimiento muy importante porque no se había documentado esta información. Y también se generaron libros sobre la flora alimenticia, y es donde también incluimos la serie de nombres en esta lengua. La siguiente, por favor. La siguiente, para okay. En Colima, en Colima también hemos registrado ya más de 200 registros, pero ya contamos con más, aproximadamente unas 140 especies que hemos ya, digamos que estamos en ese estado exploratorio. Mayormente las plantas ornamentales, alimenticias y medicinales son las que frecuentemente son las más representativas. Hay especies que son también representativas en el traspatio. Una de ellas viene siendo una especie denominada chicorrizo, que no solamente se usa como medicinal, sino que también se usa como alimenticia, pero es un fruto que es un tipo capulín, y está representada en todos los traspatios que hasta el momento hemos visitado. Y esto es interesante porque es una especie silvestre, y una especie silvestre que ha sido de alguna manera manejada por las personas. Entonces, ven, hay una de las fotografías que visualizamos el bule. El bule también es muy representativo de esta región, que es la laminaria. Es una especie básicamente ancestral y una de las primeras especies domesticadas en América. Y en este lugar pues es una representación muy importante también dentro de los traspatios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les comparto un avance también que hemos tenido en cuanto al área de la agrobiodiversidad dentro de los estudios de agroecosistemas, no solamente en traspatio, sino que también en otro tipo de agroecosistemas, donde hemos realizado como un aporte a las metodologías participativas, un estudio desde las artes. Generamos collages botánicos frecuentemente con mujeres, donde ellas han plasmado las especies que han sido de importancia para ellas en su historia de vida. Aquí también ellas nos han compartido cuáles son todas esas plantas que utilizaban para jugar, o utilizaba la abuelita para alguna medicina, o incluso plantas que ellas se recuerdan que se comían o utilizaban, pero ellas ya no las consumen. Y eso es importante porque muchos detalles sobre el que ya no se usa alguna planta, muchas veces no se tiene esa evidencia como parte de la información, y estamos tomándolo en cuenta como una categoría importante porque también ahí podemos plasmar cuál es la pérdida del conocimiento de estas especies. Y hemos generado una gran cantidad de estas láminas que nos ha permitido obtener una información importante desde el saber de las personas. La siguiente, por favor. Y bueno, como consideraciones finales, es muy evidente que los traspatios familiares constituyen sistemas bioculturales multicomplejos, y estos convergen con la diversidad vegetal de los territorios. Sin embargo, aunque hay diferencias ecológicas entre Colima y Chiapas en cuanto a la vegetación, la cultura, se han identificado algunos patrones comunes en el manejo diversificado de las especies. Y pues hasta ahí lo dejo porque me pasé ya del tiempo. La siguiente, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pau. En efecto, se nota cuando la gente ama el trabajo de tal modo que no, vamos, es muy poquito el tiempo para poder platicar. Sin embargo, agradezco el esfuerzo. Y bien, tan solo para hacer una acotación, dijiste bule, pero aquí en Chiapas le conocemos tal vez como pulpos, les conocemos como tecomate, les conocemos y bueno, es parte de la presencia vegetal que compartimos en Mesoamérica y que hacemos uso de diferentes maneras en todo el territorio. Bien, para el público, ¿alguna pregunta, por favor? Para cualquiera de los tres participantes, adelante, por favor. Adelante. Sí, para que se pueda ya. Bueno, muchas gracias. Pues, me parecieron muy interesantes todos los trabajos que pude escuchar en este momento desde que ingresé, porque estaba escuchando la conferencia. Y pensando un poco en el tema de la educación intercultural, de la interculturalidad, y este tema que convoca a este congreso, todas estas temáticas que se trabajan desde la biocultura y con diálogos interdisciplinarios que se van acercando mucho desde las ciencias duras, pero también en relación con las ciencias humanas y las ciencias sociales. A mí me parece que allí hay un terreno muy prometedor para avanzar hacia otro tipo de procesos biosocio interculturales, transculturales, ¿no? Quizás el concepto intercultural, como pues mencionaba ayer, pues ha sido una ventana para visibilizar procesos negados, ocultos en el campo de la educación por la diversidad que atraviesa México y la región, pero que esto también se refleja en los modos de producir y que detrás de sí, como lo muestran aquí todos los compañeros y compañeras que presentaron, hay conocimientos, ¿verdad? Hay saberes, hay conocimientos que son muy valiosos. Creo que el tema de las metodologías que se apuntan en varios de los trabajos son bien importantes, y también cómo esos productos metodológicos, me pregunto, realmente impactan en la construcción de nuevas agendas en el campo de la producción de alimentos, en el campo de la producción de conocimientos, realmente cómo están impactando en otros procesos. Bueno, no es mi tema, el tema agroquímico, por ejemplo, que ninguno lo ha mencionado específicamente, pero que entiendo que detrás de esta forma de producción lo agroquímico no, sí y no, no sé, forma parte de algo que está en la experiencia de campesinas, campesinos, sean indígenas o no. ¿Qué está pasando con ese tema que es tan delicado y que uno conoce que detrás de muchas de estas formas de producción familiar, el traspatio, etcétera, pues se usa y no se usa, a veces sí, a veces no, o mezclado con o nada, ¿verdad? Porque ese es un tema muy fuerte, bueno, que está toda la industria agroquímica, que es el modelo dominante capitalista y que impacta pues en la salud y impacta en la forma de producción. Me gustaría alguna opinión chiquita sobre esto, de lo que han visto ustedes en su trabajo, y felicitarles. Muchas gracias. Doctor Guadalupe, ¿gusta hacer algún comentario al respecto? Sí, muchas gracias. Pues en efecto, bueno, hablamos de la Sierra de Tabasco en lo particular, que estaba hablando de la Sierra de Tabasco, pero también es muy diverso, ¿no? Entonces yo hablaría de un problema fuerte que serían los monocultivos acá en la Sierra, eh, las plataneras, por un lado, y está creciendo mucho la palma aceitera, mucho, mucho creciendo en la región.
y por ahí también algunas plantaciones forestales, ¿no? En estos monocultivos se utiliza de manera, yo diría, de manera indiscriminada, agrotóxicos, ¿no? De cualquier tipo, para el control de malezas, para el control de plagas, para el control de enfermedades. Pero también en los sistemas tradicionales, como la milpa, como los huertos familiares, como los cacautales de sombra, también se usa en alguna medida, sobre todo ha quedado muy arraigado el uso de herbicidas, ¿no? Este, Creo que en ese sentido sí se tiene que trabajar con el uso de herbicidas porque es como el que quedó muy arraigado para evitar justamente eh, el uso de mano de obra para el deshierve, ¿no? Les hablaba yo de esta práctica de intercambio de mano, pero está muy centrada en la preparación del terreno y en el establecimiento de la milpa, no así para las prácticas que implican pues mayor cantidad de mano de obra. Por eso está muy arraigado el uso de herbicidas, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Hubo un tiempo que era pues, faena, ¿no? Que es glifosato. Ahora hay una diversidad importante, ¿no? Cerillo y otras marcas comerciales que no recuerdo muy bien ahora, pero sí comentarles que sí hay en estas plantaciones de alguna forma industriales de plátano, o de banano en general, de palma de aceite y de plantaciones forestales, hay mucho uso de pesticidas. En el caso de los plátanos, el problema es que son fumigaciones aéreas y bueno, de alguna forma están repercutiendo en las comunidades rurales que están aledañas a estas grandes plantaciones en el municipio de Teapa, a diferencia de lo que ocurre en el municipio de Tacotalpa, que es un poco más serrano. Bueno, no sé si por ahí le dejaría mi respuesta. Gracias. Fernanda, ¿tienes algún comentario? Sí, escuché un poco cortado algunas partes de las cosas, pero entendí que era sobre los agrotóxicos, ¿cierto? Si están presentes acá. Sí, bueno, en Chile lo que sucede es que como también en México, como todo en Latinoamérica, la modernización agrícola también impuso los agrotóxicos, ¿cierto? Y también un poco el indagar o las investigaciones asociadas a la revitalización del conocimiento local, asociado como nuevas formas, me voy a enfocar ahora en el ganado, de cómo seguir manteniendo la sanidad animal, cómo seguir manteniendo la alimentación, no utilizando agrotóxicos, ¿ya? Entonces, como que de ahí también surge la iniciativa de poder seguir investigando todos estos saberes, porque también nos ofrecen respuestas para hacer frente contra eso. Y específicamente yo me quiero detener en las praderas suplementarias, que son estas praderas que se siembran para la alimentación animal y acá en Chile, bueno, los mecanismos de extensión, los organismos de extensión agrícola también están muy presentes en todos los territorios rurales y también existen estos programas de praderas suplementarias, donde viene todo el paquete tecnológico, básicamente la semilla, el agrotóxico, que muchas veces antes también cuando yo trabajé también como extensionista, entonces también ahí como que ahí viene también como mi experiencia y como mi ganas de poder ver otras cosas distintas. Cómo también se arma, claro, la semilla viene el glifosato y sabemos que en otras partes está prohibido. Entonces, como también lo animal, que uno diría como, ¿verdad? Lo animal es mejor la desparasitación, la vacuna, pero también el animal consume las praderas suplementarias que están utilizadas, o sea, están o utilizan glifosato también para matar las malezas, herbicidas, ¿cierto? Entonces, ocurren estas también contradicciones que muchas veces también son impuestas y después se adoptan, pero también lo que yo he visto al empezar a investigar los conocimientos tradicionales es como la misma gente muchas veces ya no utiliza eso porque el suelo cambia, porque el suelo no produce. Es lo mismo que la semilla, ¿cierto? La semilla tradicional, uno puede seguir sacando frutos, alimentos de la misma semilla, se va guardando. Acá la semilla que se compra no, se ocupa una temporada y después hay que comprar otra vez. El suelo, cuando se aplica fertilizante o agroquímico, los relatos es que el suelo se muere, ¿cierto? No hay materia orgánica. Entonces vemos que también
a pesar de que muchas veces hubo un periodo donde estuvo muy impuesto como así es, este es el paquete tecnológico, así tienes que producir las pruebas suplementarias, también existe esta agencia de las mismas personas que se van dando cuenta. Entonces, sobre todo los antiguos se dan cuenta de cómo el suelo cambia, cómo el suelo ya no tiene tanta materia orgánica, cómo no retiene tanta humedad, cómo cada vez menos resistente. Entonces, esa sería como un poco el abordaje que yo he visto acá y como que es interesante también ver y contar otras historias también, como contar que también hay otros manejos y es lo que estamos haciendo todos acá. Y como también esta nueva, como lo que también decías que alcancé a escuchar de la interdisciplina, de la transdisciplina, cómo finalmente estamos enfrentados a problemas complejos, como el cambio climático, la degradación socioambiental, entonces tampoco un enfoque que sea tan focal lo va a poder abordar. Entonces, de ahí también viene como un poco esta respuesta. Muchas gracias, Fernanda. Pau. Sí, de hecho, algo importante es justamente la transición que se está haciendo desde la agroecología, porque la agroecología justamente motiva a reconocer que la agricultura tradicional, la agricultura familiar, es también una alternativa de cambio. Y en este sentido, al estudiar el traspatio, por ejemplo, reconocemos que la mujer es la que generalmente se encarga del traspatio, es la que tiene un rol representativo. Y generalmente no hay una aplicación de agroquímicos, no existe de hecho esos paquetes tecnológicos que se apliquen al traspatio. Y la agroecología, tomando estas evidencias importantes de información, está haciendo la transformación de lo que antes era un paquete tecnológico, pues ahora vamos, en vez de paquete tecnológico, conocimiento tradicional. Entonces, esa es digamos, como la ruta que se debe seguir y desde los caminos hacia el conocimiento, desde la educación, desde los niños, reconocer esa importancia y esas alternativas que existen para cambiar la forma en cómo se ha venido implementando la agricultura convencional. Entonces, por ejemplo, estos herbicidas, el glifosato y todo esto se aplica justamente a las plantas malezas y la agroecología que está haciendo cambiar hasta el concepto de maleza a arbences. ¿Y qué significa? Que las especies arbences, muchas de ellas son utilizadas para el consumo medicinal, alimenticio, pero no solamente eso, sino que también se está reconociendo la importancia como servicio ecosistémico. Algunas arbences son plantas leguminosas que están aportando nitrógeno al suelo o que están generando un factor importante para evitar la erosión. Entonces, en ese sentido es lo que también se ha estado trabajando, ¿no? Muchas gracias, Pau. No sé si nuestros invitados quieren hacer algún comentario al respecto de lo que sea, de lo que escucharon, obviamente. Adelante, por favor. Primero usted Sí, y luego gracias. la compañera. Yo soy médico veterinario de licenciatura, luego estudio la maestría, enfocado un poco más, ¿no? Como en la comedia, el stand-up, ¿no? Hablando de la transdisciplina, ¿no? Pero recuerdo que cuando leí el libro de María Monique Robin, El mundo según Monsanto, pues sí he visto muchas películas de terror, pero eso sí me causó un verdadero impacto, ¿no? Hablando ya de la aplicación de estos agrotóxicos, ¿no? Que se difundieron políticas a nivel global, ¿no? Para promover el uso de estos productos, ¿no? Incluso utilizados en la guerra, ¿no? Contra Vietnam de una manera brutal. Y pues todas las repercusiones que siguen existiendo ahora, ¿no? La contaminación con pues, todos estos tóxicos, ¿no? Y ahora pues la cereza del pastel, ¿no? Los microplásticos. Entonces, pues felicitarlas, ¿no? Felicitarlos, creo que el trabajo que hacen es magnífico, es excepcional, hace falta como, imagino, ¿no? Integrar toda esta información, ¿no? Lo que pasa en Tabasco, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colima, y establecer, ¿no? Como estos diálogos un poco más cercanos a las personas, quizás cercano a las personas que dedican su vida, ¿no? A los huertos, a las plantas, a los animales, porque siento que hay una brecha, ¿no? Un
vacío, un abismo de interacción entre diferentes pueblos, ¿no? A pesar de que contienen toda esta información y son guardianes de los saberes, siento que no existen estas redes, ¿no? Estos rizomas, ¿no? Que conectan a todos los que son encargados de preservar esta gran biodiversidad, ¿no? Que tiene pues, el planeta en sí. Nada más eso y felicitarlos. ¿Sí? Muchas gracias. La compañera. Sí, pues muchísimas gracias a las ponentes y al compañero también. Me uno a las felicitaciones, a lo interesante pero también lo necesario de hablar de estos temas. Mi pregunta va más bien dirigida a la última compañera porque me interesa y me llamó mucho la atención. Yo he tenido la oportunidad también de hacer como cierta vinculación comunitaria, pero desde un enfoque más bien de las ciencias sociales. Y mi pregunta más bien es como dirigida a lo metodológico. Hablaba muchísimo de lo que sucede, de las relaciones que suceden al interior del traspatio, ¿no? A partir de la gran excusa evolutiva que es nuestra biodiversidad y posteriormente nuestra biocultura, ¿no? Este diálogo entre la natura y la cultura que se ha construido. Y cómo se fortalece, se tensiona, se disrumpe, pero también hay una cohesión en el tejido familiar a partir de un trabajo económico que nos permite persistir y que ha permitido persistir pues a lo largo de la vida. Es como la historia de la humanidad, ¿no? El traspatio. En ese sentido, no sé si ha considerado, doctora, trabajar el curso de vida de Elder, por ejemplo, que me parece que se pudiera tal vez, desde por supuesto un enfoque intercultural y biocultural, poder considerar esta metodología, también es un enfoque teórico, pero como más bien metodológico, para recuperar en qué momento comienza este impacto simbólico más allá de lo económico, este impacto territorial que les da el traspatio y cómo ha construido su propio curso de vida, ¿no? Tal vez elegir, no sé, una trayectoria, la trayectoria laboral del traspatio, ¿no? Y cómo se construye, cómo impacta, no solo a nivel trabajo, sino a nivel familiar o a nivel social, a nivel comunitario, ¿no? Me parecería súper riquísimo poder conocerlo. Así que bueno, ello y Hola. Yo creo que el traspatio da para muchísimas cosas, por eso lo llamamos multicomplejo, multifuncional. Hemos generado una ruta de trabajo junto con la doctora Guadalupe y la doctora Lourdes, que son pioneras en el tema del traspatio. Sin embargo, mi orientación siempre ha sido muy hacia lo agroecológico, pero me he tenido, y hacia las plantas. Sin embargo, he tenido que integrarme un poquito más y trabajar incluso hasta el componente animal, lo cual es muy interesante, ¿no? También. Pero hay mucho trabajo que abordar. Yo desconozco incluso muchas metodologías que pueden a nivel social incluirse y de antropología. Pero estoy segura que de alguna manera se pueden unificar y generar rutas integrales de colaboración. La gran mayoría de los trabajos que he revisado siempre van orientados a la biodiversidad. Muchísimo se habla de las plantas, del traspatio, pero también esa relación, como dice, del por qué se consume la planta, o sea, más esa cosmovisión incluso a nivel cultural, poco se aborda, porque justamente la ciencia más orientada hacia la biología no trabaja justamente esa transdisciplina junto con lo social, lo cultural. Entonces, aquí vemos la importancia justamente de la interdisciplina dentro de lo que son los agroecosistemas, porque no solo es el traspatio, sino que también la milpa, toda la visión que existe. La historia del traspatio también es muy importante porque no solamente o sea, podemos hablar incluso de una historia desde la colonización para acá, es una historia, pero que había antes de la colonización es otra historia, porque de hecho hasta los conceptos del solar viene desde ese enfoque
enfoque histórico de la colonización. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al Amazonas, no vamos a encontrar viviendas como las que frecuentemente vemos en estas regiones, ¿no? Y anteriormente, de hecho, no eran viviendas todas cercanas de una manera comunitaria, cercanas a una iglesia, por ejemplo. Anteriormente eran ranchos aislados, como lo que sucede muy bien, o es muy evidente, por ejemplo, en Amazonas, y estoy segura que en otros lugares del mundo. Entonces ahí cambia un poco el concepto de traspatio, pero si hay una biodiversidad cercana a la vivienda, podemos incluso ver de qué otra manera abordarlo y habrán hasta conceptos y términos que se podrán tener una semejanza, ¿no? Pero puede cambiar mucho. Pueden haber patrones similares, pero muchos contextos diferentes relacionados justamente con el ecosistema del territorio. Entonces, pues, no sé si contesto tu pregunta, pero pues el traspatio sí tiene mucho trabajo que se puede adecuar, ¿no? Y desde la familia, desde los diferentes roles también, ¿no? Yo he tenido visitas etnobotánicas con niños, donde me van contando qué hacen en el traspatio. Entonces, desde el juego también hay otra forma de investigación que es muy interesante. Muchas gracias, Lupita. Bueno, yo nada más, sí, se escucha. Nada más quería añadir a lo que mencionó Manuel y un poco vinculándolo con la conferencia magistral de alguien hoy o ayer, ya no sé, en torno a justamente, no fue magistral, fue en una mesa, cómo justamente el tema de todos los agroquímicos nos ha dejado una huella que no podemos pensar en borrar en los próximos 100 años. Y la ponente, hoy no me acuerdo quién fue, a ver si me ayuda, la ponente que nos habló de Zacatecas, fue la doctora, en la primer mesa de esta mañana, nos decían cómo en Tlaxcala y Puebla está el río Atoyac, está más allá de contaminado, pero también nos hablaba de los índices de problemas de hígado y la mortalidad que hay en toda esa región del país, o sea, es Zacatecas, es Puebla, es Morelos, y pues no nos vayamos nada lejos. Recordemos que Chiapas, la Frailesca, tiene uno de los índices más altos de cáncer derivados de aquellas décadas de 1970, cuando la Frailesca era el granero de México, porque no había lugar en México donde se produjera más maíz por hectárea. Felizmente está pasando un poco, se están usando otros sistemas de cultivos, sin embargo, el daño está hecho y todavía hoy en día cobra la verdad. Entonces, pues bueno, nada más quería enlazar lo que tú mencionaste y que justo esta mañana también se menciona en una de las mesas. Muchísimas gracias. Estamos por cerrar, nada más quisiera añadir un poquito y dejarles la semillita de la inquietud. Justamente aquí en los Altos de Chiapas ocurre un fenómeno muy interesante que nosotros hemos recuperado en el trabajo de campo que hemos realizado a lo largo de algunos añitos de trabajo. Las familias indígenas, sobre todo de algunas comunidades de Chamula, tienen áreas destinadas, áreas de producción, áreas de hortaliza y de flores para producir para venta, mientras que alrededor de la casa se cosecha, se cultiva lo que se va a consumir por parte de la familia. ¿Qué pasa con esto? Muy probablemente lo que se está cultivando para la venta tenga todo este paquete tecnológico de uso de agroquímicos y demás. Sin embargo, a la hora de comer, incluso en el mercado podemos ver algunos productos que son excedentarios de las familias, y plantas como el moloch, plantas como la mostaza, que no requieren de estos paquetes de agroquímicos, agrotóxicos, estarán siendo disponibles para nosotros, pero lo que sí se garantiza es que la
comida de la familia está cultivada de una manera diferente. Es una manera práctica, vivencial, o como dijeron en la plática magistral, experimental, de hacer sustentabilidad, de tener terrenos sanos. Creo que quieres comentar algo. Ah, sí, solo es un comentario. A ver. Y aquí nos vamos a cerrar un momentito. Voy a cerrar, pero sí, no quisiera desaprovechar la oportunidad de que participen. Adelante. Bueno, solo es un comentario. Por ejemplo, en mi pueblo, antes no se utilizaba mucho lo que vienen siendo los pesticidas químicos, pero en la llegada de los apoyos gubernamentales, justamente platicaba con las compañeras que son programas, por ejemplo, Procampo, justamente maíz y frijol, donde ese programa pues lleva ahora sí que los químicos y pues incitan a las familias y a los habitantes a utilizar para que haya más para acelerar la producción y que ahora sí que para aumentarlo también. Y lo que ha ocasionado, por lo que yo he visto, es que hay más los hombres que han tenido como problemas de la vista, porque no tienen como cierto cuidado, no reciben como un taller de cómo utilizar el tratamiento. Y ha llegado, por ejemplo, grupos a dar talleres, por ejemplo, Caritas, que no sé por qué ya no llega, pero llegaba a dar como talleres para cómo crear un abono o fertilizante orgánico. Dejaron de llegar, donde yo sé es que ellos repartieron bombas a personas que querían estar dentro de, y resulta que al mes ya esa bomba ya no servía porque ya la habían contaminado con entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo la participación de todos los invitados. Quisiera tan solo cerrar indicando que la plática del doctor Guadalupe, bueno, nos muestra esta riqueza cultural tabasqueña que en la práctica agrícola, en la sierra tabasqueña, pues nos permite visualizar que no solamente se trata de un estado productor de petróleo ni de palma aceitera, sino que también nos permite ver esta riqueza patrimonial biológica que existe en el territorio tabasqueña, esta biodiversidad que también existe en los datos que presentó Paola Ubiergo, en estos datos que mencionaban a Tabasco con 300 y tantos ejemplares. Nos habla de una biodiversidad súper interesante en esta región serrana, donde también nos muestra algo que tenemos en comunión con Chiapas, que es esta riqueza de razas de semillas de maíz y de frijol, lo cual es algo muy importante para nuestro patrimonio biológico nacional. Agradecer muchísimo la participación de Fernanda cuando nos has llevado por estas regiones tan hermosas donde se realiza un trabajo que es el trabajo de vida de familias mapuches cuya producción de ganado es su forma de vivir. Ellos comen carne y basan su trabajo en el cuidado de los animales, y por ello tan importante es el cuidado, porque básicamente de ellos viven y consumen la proteína más importante de sus dietas. Y por último y no menos importante, hablar de los traspatios a partir de la experiencia entre Chiapas y Colima. Bueno, nos habla de esta riqueza biocultural, de esta riqueza biológica que compartimos en este territorio mesoamericano, y que, bueno, es realmente, como dijo el compañero, como dijeron algunos participantes, nos hace falta espacio, nos hace falta coincidir, pero nos hace falta también ser partícipes de estos procesos de cambio y de visión. Bueno, pues agradezco muchísimo la participación de todos, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente mesa. Gracias. Chao, gracias.